Bienvenido a mi canal Vida en Cristo Hoy. El cambio empieza por uno mismo. Vivimos en un tiempo donde muchas personas quieren cambiar a los demás, pero pocas están dispuestas a cambiar ella misma. Queremos que cambie nuestro esposo, que cambie nuestros hijos, que cambie nuestra esposa, que cambien nuestros padres, que cambien nuestros compañeros de trabajo, que cambien nuestros compañeros en la iglesia, que cambien nuestra pastora. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el verdadero cambio comienza en nuestro propio corazón. Antes de corregir a otros, Dios quiere corregirnos a nosotros. Antes de transformar nuestros entornos, Dios quiere transformar nuestras vidas. En Mateo 7, versículo del 3 al 5 dice: ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús nos enseña una gran verdad poderosa. Primero debemos examinar nuestras propias vidas antes de intentar corregir la vida de los demás. El cambio comienza en nuestro corazón. Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. No comienza cambiando nuestras circunstancias, comienza cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra actitud, nuestro carácter y nuestro corazón. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación comienza cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente. Muchas veces vemos claramente los errores de los demás, pero somos incapaces de reconocer nuestras propias faltas. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, era apasionado, valiente, siempre tenía algo que decir. Sin embargo, era impulsivo y confiaba demasiado en sí mismo. Cuando Jesús anunció a sus discípulos que lo abandonarían, Pedro afirmó que jamás lo haría. Eso lo podemos ver en Mateo 26, versículo 33, que dice: respondiendo Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro estaba convencido de que era más fuerte que los demás. Sin embargo, cuando llegó la prueba, negó a Jesús 3 veces. Después de negar al Señor, Pedro pudo buscar excusa. Pudo haber culpado el miedo, la circunstancia o a otras personas, pero reconoció su error. Lucas 22, versículos 61 y 62 dice: entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro entendió que el problema no estaba en los otros, el problema estaba en él. Y fue precisamente cuando reconoció su condición y que comenzó la transformación, su transformación. Más adelante vemos a un Pedro humilde, lleno de Espíritu Santo y usado y manifestando poderosamente el poder de Dios. En 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchas veces pensamos: si mi esposo cambia, estaré mejor. Si mis hijos cambian, estaré mejor. Si mi pastor cambia, la iglesia mejoraría. Si mi jefe cambia, disfrutaré más mi trabajo. Pero Dios te pregunta a ti: ¿qué necesitas cambiar tú? El verdadero cambio comienza cuando dejamos de señalar a otros y permitimos que Dios trate primero con nuestro corazón. Jesucristo fue el mayor ejemplo de humildad. Cuando hablamos de cambio y humildad, nadie puede compararse con Jesucristo. Jesús tenía toda la autoridad, era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, nunca fue arrogante, nunca fue orgulloso, nunca fue prepotente, nunca utilizó su autoridad para humillar a otros. Por el contrario, utilizó su autoridad para servir. En Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús dejó el ejemplo perfecto de humildad. Mientras muchos buscan ser servidos, Jesús vino a servir. Jesús lavó los pies de sus discípulos.
Uno de los momentos más impactantes de la Biblia ocurrió cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Aquella era una tarea reservada para los siervos. Sin embargo, el maestro decidió hacerlo él. En Juan 13, versículo del 14 al 15 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Imagínense, el rey sirviendo a sus súbditos, el maestro sirviendo a sus discípulos. Jesús enseñó que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. El orgullo impide el cambio. Importante, una de las mayores barreras para el crecimiento espiritual es el orgullo. El orgulloso siempre tiene una excusa, siempre culpa a otros y siempre encuentra un responsable fuera de sí mismo. Pero la persona humilde reconoce: necesito cambiar, necesito aprender, necesito corregirme, necesito la ayuda de Dios. Proverbio 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo nos aleja de Dios, la humildad nos acerca a Él. El fariseo y el publicano. Jesús contó una parábola que ilustra perfectamente esta verdad. En Lucas 18, versículos del 10 al 14, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo comenzó a hablar de lo bueno que él era. Se comparó con otros, se creía superior. El publicano, en cambio, reconoció su necesidad de Dios. Ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Simplemente decía en Lucas 18:13: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que fue el publicano que regresó justificado. ¿Por qué? Porque reconoció su necesidad de cambio. Dios da gracia a los humildes. Dios no puede trabajar con un corazón orgulloso, pero sí puede transformar un corazón humilde. En Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando reconocemos nuestras debilidades, Dios derrama su gracia sobre nosotros. Cuando dejamos de justificarnos, Dios comienza a transformarnos. Cuando dejamos de culpar a otros, comenzamos a crecer espiritualmente. El cambio que Dios quiere ver en ti. Antes de intentar cambiar a los demás, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy cambiando mi carácter? ¿Estoy cambiando mi impulsividad? ¿Estoy reflejando a ese Cristo en mí? ¿Estoy siendo humilde? ¿Estoy sirviendo a otro? ¿Estoy dispuesto a reconocer mis errores? El verdadero discípulo no se enfoca en cambiar a otros. Permite que Dios lo cambie a él y luego se convierte en un ejemplo para quienes nos rodean. El cambio comienza por uno mismo. Jesús enseñó que debemos sacar primero la viga de nuestro propio ojo antes de intentar sacar la viga o la paja del ojo ajeno. Pedro fue transformado cuando reconoció sus errores. El publicano fue justificado porque reconoció su necesidad de Dios. Y Jesucristo nos dejó el ejemplo perfecto de humildad y servicio. Aunque era el Hijo de Dios, nunca fue prepotente, nunca buscó exaltarse, nunca humilló a otro. Al contrario, sirvió, amó y se humilló. Si queremos cambiar nuestra familia, nuestro esposo, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la fe, debemos comenzar permitiendo que Dios cambie nuestro corazón. Señor, cambia mi manera de pensar y luego pídele a Dios que cambie a los demás. Dios te bendiga.